Poco antes de su fallecimiento, Brigitte Bardot, a los 91 años, se atrevió por fin a revelar quién había sido el gran amor de su existencia. La belleza extraordinaria casi siempre camina de la mano del conflicto, y la historia de Brigitte Bardot no fue distinta. El 28 de diciembre de 2025, Francia amaneció con una noticia que durante años pareció impensable. Brigitte Bardot había muerto a los 91 años. Con su desaparición no solo se extinguió una de las últimas figuras vivientes del cine europeo clásico, también se puso punto final a una trayectoria atravesada por la pasión, el escándalo, el sufrimiento y una incansable búsqueda de amor auténtico. Figura emblemática de la Nouvelle Vague, modelo, actriz y cantante, Bardot representó como nadie el arquetipo de la bomba europea de las décadas de 1950 y 1960. Idolatrada y juzgada con la misma vehemencia, su vida fue tan luminosa como caótica. A lo largo de los años, Brigitte Bardot acumuló más de 100 relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres, y contrajo matrimonio en 4 oportunidades. Fue objeto de deseo de presidentes, artistas, magnates y mitos del séptimo arte. Sin embargo, detrás del símbolo erótico habitaba una mujer profundamente dañada, marcada por la soledad, la incomprensión y una fragilidad emocional que la llevó a intentar suicidarse en 4 ocasiones. Antes de morir, ya apartada del mundo y recluida en su fortaleza de Saint-Tropez, Bardot dejó una confesión que reavivó la pregunta que la acompañó durante décadas: ¿quién fue verdaderamente el amor de su vida? Para comprender esa revelación final es necesario volver al principio, a la infancia de una niña criada entre privilegios materiales pero carente de afecto. Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, dentro de una familia acomodada. Su padre era un ingeniero exitoso y su madre pertenecía a una influyente familia del sector asegurador. Desde el exterior, su vida parecía ideal. En realidad, el ambiente familiar era distante, rígido y regido por una educación severa, conservadora y profundamente católica. Brigitte y su hermana menor crecieron bajo una disciplina inflexible, moldeadas para comportarse como muñecas perfectas, educadas para agradar y obedecer. La niñez de Bardot estuvo dominada por el control absoluto de su madre, quien decidía incluso con quién podía relacionarse. Esa vigilancia constante la hizo sentirse sola, distinta y atrapada. No existía espacio para la espontaneidad ni para el error. El amor parecía depender del buen comportamiento. Pero el episodio que quebró su mundo ocurrió cuando ella y su hermana rompieron accidentalmente un jarrón de gran valor. El castigo fue despiadado. Su padre, fuera de control, las golpeó violentamente una y otra vez. Luego, con una frialdad devastadora, las ignoró como si no existieran. Aquel instante quedó grabado en la memoria de Brigitte como una herida permanente que jamás cicatrizó. Desde entonces nació en ella un espíritu rebelde que nunca la abandonaría. El rechazo a la autoridad, la aversión a las normas y la necesidad urgente de huir se convirtieron en el motor de su vida. Años después, ella misma explicaría su conducta sentimental con una sinceridad brutal. Siempre persiguió la pasión, y cuando ésta se extinguía, se marchaba sin mirar atrás. Esa incapacidad para aceptar la calma y la rutina fue el reflejo de una infancia donde el amor no ofrecía refugio, sino temor. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Brigitte pasó largos periodos encerrada en casa. Halló alivio en el baile, moviéndose sola al ritmo de los discos, liberando con su cuerpo lo que no podía expresar con palabras. Al percibir su talento, su madre decidió inscribirla en clases de ballet, convencida de que ese sería un camino respetable y adecuado. Así ingresó en 1949 al Conservatorio de París, bajo la tutela del coreógrafo ruso Boris Niasev. Tenía apenas 15 años, pero su belleza ya resultaba imposible de ignorar. Fue en ese entorno donde captó la atención de Helen Gordon-Lazarev, directora de la revista Elle, quien la impulsó como modelo juvenil. En menos de un año, Brigitte apareció en la portada de la revista. Aquella imagen marcó el inicio de su transformación. De pronto, el mundo se abría ante ella con promesas de libertad, admiración y deseo. El cine no tardó en fijarse en aquella joven de mirada intensa y espíritu indomable. Cuando surgieron las primeras oportunidades como actriz, sus padres reaccionaron con abierta indignación. Para su entorno familiar, el cine representaba un territorio de dudosa moral. Aún así, Brigitte halló apoyo en su abuelo,
quien defendió con firmeza su derecho a decidir su propio camino. Su primera prueba terminó en un rotundo fracaso, pero ese tropiezo la condujo al encuentro con el hombre que definiría su primer gran amor y su primer acto de desafío, Roger Vadim. Vadim encarnaba todo lo que sus padres rechazaban: bohemio, transgresor, ajeno a normas y rigideces morales. Para Brigitte, él era la personificación de una libertad sin límites. Aunque no obtuvo el papel, logró conquistar el corazón del joven director. Al enterarse del romance, sus padres reaccionaron con furia. Su madre lo miraba con absoluta desconfianza, convencida de que pretendía beneficiarse de la familia. Pero en la intimidad, Brigitte vivía una relación ardiente y desbordada, una experiencia emocional que la alejaba por completo de la niña obediente que había sido. Con la intención de separarlos, su padre anunció que la enviaría a Inglaterra. La idea de perder a Vadim resultó insoportable para ella. Sumida en la desesperación, intentó acabar con su vida. El impacto fue tan profundo que sus padres cedieron y aceptaron la relación, aunque impusieron una condición clara: no habría boda hasta que cumpliera los 18 años. Ese episodio marcó un antes y un después. Brigitte dejó claro hasta dónde podía llegar por amor. Con Vadim no solo encontró pasión, sino también una visión compartida de futuro. Él decidió convertirla en una estrella y se entregó sin descanso a ese objetivo. La impulsó, la exhibió, la transformó. Cuando Brigitte alcanzó la mayoría de edad, se casaron, sellando una unión que parecía el comienzo de un moderno cuento de hadas. Sin embargo, ese matrimonio también dio inicio a una dinámica peligrosa, en la que Vadim ejercía un control total sobre su imagen y su carrera. Brigitte aceptó ese lugar porque le ofrecía lo que más deseaba: intensidad, exposición y una sensación de libertad desconocida. Sin advertirlo, estaba entrando en el patrón que marcaría toda su vida sentimental: amar con vehemencia, entregarse sin límites y huir cuando la llama comenzaba a extinguirse. Muchos años después, ya mayor y apartada del mundo, Brigitte Bardot admitiría que en esa etapa inicial se sembraron todas las contradicciones que la acompañarían hasta el final, y que, entre todos los hombres que amó, uno dejó una marca imposible de borrar. Pero antes de llegar a esa confesión, aún la aguardaban la fama internacional, los escándalos, las traiciones y un costo emocional que acabaría pagándose con sangre, soledad y silencio. El matrimonio con Roger Vadim señaló el inicio de la transformación definitiva de Brigitte Bardot en un mito viviente. Con apenas 18 años, liberada del control familiar y lanzada a un mundo que giraba a su alrededor, Bardot se entregó por completo a la vida que Vadim le proponía. Él no era solo su esposo, también su guía, su estratega y, en muchos aspectos, su creador. La relación adoptó pronto un equilibrio desigual. Vadim, mayor y con más experiencia, modelaba a Brigitte según su propia visión, convirtiéndola en la mujer que deseaba y que el mundo pronto idolatraría. Ella asumió ese papel con una mezcla de fascinación y necesidad, convencida de que así se vivía con plenitud. La carrera de Bardot empezó a despegar en 1952 con un pequeño rol en Crazy for Love, aunque fue solo un anticipo de lo que vendría. Su verdadero impacto llegó con Manina, la chica en bikini, una película que rompió esquemas incluso dentro del cine francés. Bardot apareció gran parte del metraje con diminutos bikinis y protagonizó una escena desnuda que, para su tiempo, resultó provocadora y escandalosa. Esa imagen selló su destino. Su cuerpo se convirtió en símbolo de deseo y su nombre comenzó a cruzar fronteras. Vadim entendió de inmediato el alcance de ese impacto y decidió explotar esa sensualidad sin restricciones. En los años siguientes, Brigitte Bardot encadenó papeles que reforzaban la imagen de una mujer libre, juguetona y peligrosamente seductora. Filmes como Nightingale y Plaquin de Daisy consolidaron su estatus como fantasía masculina, pero también empezaron a encasillarla. A ella, lejos de incomodarle, le atraía el poder que ejercía sobre los hombres y sobre una sociedad conservadora que la observaba con escándalo. Sentía que, por primera vez, tenía el control. Sin embargo, ese dominio era frágil, sostenido por una pasión que comenzaba a erosionarse dentro de su matrimonio. En 1956 se produjo el quiebre absoluto con el estreno de Y Dios creó a la mujer. Bajo la dirección de Vadim, la cinta irrumpió como una mezcla explosiva de sensualidad y conflicto que estremeció a la sociedad. En Francia generó controversia,
pero fue en Inglaterra y Estados Unidos donde el impacto alcanzó dimensiones verdaderamente sísmicas. En tiempos en que Hollywood aún ocultaba la intimidad detrás de severos códigos, la película se volvió el fruto prohibido que todos ansiaban descubrir. Bardot, con solo 22 años, pasó a ser un fenómeno mundial. Para algunos era una divinidad moderna, para otros, un peligro para la moral establecida. Los sectores católicos la atacaron públicamente, tachando la obra de pecado, aunque esa condena no hizo más que intensificar el interés del público. Mientras su fama crecía de forma descomunal, su matrimonio con Vadim se deshacía en silencio. Durante la filmación, Brigitte forjó una conexión intensa con su compañero de reparto, Jean-Louis Trintignant. Paradójicamente, fue el propio Vadim quien los impulsó a interpretar las escenas con la mayor autenticidad posible, sin prever que estaba dando inicio a una pasión que escaparía a su control. Bardot, coherente con su esencia, no vaciló. Se entregó al amor con la misma fuerza con la que se había comprometido. Sin culpas, comenzó una relación con Trintignant. Tiempo después admitiría que Vadim la había educado en una libertad tan absoluta que terminó pagando el precio de su propio abandono. El romance con Trintignant se extendió cerca de 2 años y estuvo marcado por la lejanía y la frustración. Él estaba casado y además debía cumplir con el servicio militar, lo que lo mantenía ausente durante largos periodos. Esa distancia reactivó en Bardot su temor al abandono y su constante búsqueda de nuevas emociones. Al mismo tiempo, su interés empezó a desplazarse hacia otro hombre, el músico Gilbert Decote, enredando aún más un triángulo emocional que acabó por desgastarla. En 1958 la relación con Trintignant llegó a su fin y las consecuencias resultaron demoledoras. Brigitte sufrió un colapso nervioso. Circularon rumores sobre un intento de suicidio por sobredosis de somníferos. Aunque nunca se confirmaron oficialmente los detalles, su fragilidad emocional quedó al descubierto. La fama había dejado de ser un refugio para convertirse en una carga insoportable. Cada paso era observado, cada gesto interpretado, cada vínculo analizado por la prensa. La mujer más deseada del planeta comenzaba a sentirse prisionera dentro de una jaula dorada. En medio de ese torbellino emocional, Bardot conoció a Jacques Charriere durante el rodaje de Babette va a la guerra. A diferencia de sus relaciones anteriores, Charriere parecía representar estabilidad. Procedía de una familia acomodada. Proyectaba una imagen respetable. Por primera vez, era alguien que su padre podía aceptar. Brigitte se aferró a esa relación como si fuera un salvavidas. Creyó que tal vez la calma podría ofrecerle la paz que la pasión desbordada nunca le había dado. Sin embargo, el destino volvió a sorprenderla de la manera más brusca. A los 24 años, Brigitte Bardot descubrió que estaba embarazada. La noticia la dejó completamente desorientada. No quería ser madre. La maternidad le parecía una condena, la pérdida definitiva de su libertad. Charriere, no obstante, la persuadió de continuar con el embarazo y de casarse. La boda fue un absoluto desastre. Los fotógrafos tomaron el registro civil, estalló el escándalo y Bardot describiría aquel día como una auténtica pesadilla. Esa unión nació bajo la presión y el temor, no desde el amor. Cuando en 1960 nació su hijo Nicolás, Brigitte se sintió totalmente desbordada. No sabía cómo ejercer la maternidad ni deseaba aprender. No apareció el instinto que la sociedad esperaba. En lugar de ternura, experimentó angustia y rechazo. La prensa fue implacable. Cada actitud suya era cuestionada, cada error amplificado. La imagen idealizada de la madre ejemplar chocaba violentamente con la mujer libre y rebelde que ella encarnaba. Esa contradicción la hundió aún más en la depresión. El matrimonio con Charriere se deterioró rápidamente. Él fue enviado al ejército durante 2 años, dejándola sola frente a la presión mediática y el caos emocional. La distancia terminó por destruir lo poco que quedaba entre ellos. En 1962 se divorciaron. El golpe definitivo llegó cuando Charriere obtuvo la custodia total de Nicolás. Brigitte perdió a su hijo y con ello una parte de sí misma que jamás logró recomponer. Aunque quedó liberada del peso de una maternidad que nunca deseó, la culpa y el vacío la acompañarían hasta el final de sus días. Libre otra vez, Bardot intentó seguir adelante, pero la felicidad continuó siendo esquiva. Ya no lograba mezclarse con la gente sin sentirse seguida.
No podía sentarse tranquilamente en una terraza sin notar ojos clavados en ella. Aquella celebridad que un día la elevó ahora la oprimía hasta dejarla sin aire. Mientras el mundo insistía en venerarla como un ícono eterno del deseo, en su interior algo empezaba a resquebrajarse peligrosamente. Sin darse cuenta, avanzaba hacia uno de los tramos más sombríos de su existencia, un tiempo en el que el amor, la angustia y la muerte volverían a entrelazarse con violencia. Tras separarse de Jacques Charrière y perder la custodia de su hijo, Brigitte Bardot quedó emocionalmente a la deriva. La libertad que tanto había defendido dejó de sentirse como un triunfo y pasó a ser un vacío imposible de llenar. A comienzos de los años 60, su fama alcanzaba dimensiones desbordantes mientras su vida íntima se deshacía a un ritmo alarmante. No podía caminar sola, no podía fiarse de nadie y no encontraba forma de huir del personaje que el mundo había construido para ella. Cada mirada se volvía una amenaza, cada admirador podía transformarse en un peligro. Las amenazas de muerte comenzaron a integrarse a su día a día. Bardot despertaba devoción y rechazo en igual medida, y más de una vez sintió que su vida estaba realmente en juego. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió dentro de un ascensor, cuando una mujer que trabajaba como limpiadora la reconoció y empezó a atacarla con insultos cargados de rabia. La acusó de llevar una vida de excesos mientras otros se entregaban a sus hijos por la patria. Atrapada en ese espacio estrecho, Brigitte quedó paralizada por el terror. Aquella vivencia la persiguió durante mucho tiempo y reforzó una idea que ya se había instalado en su mente. El mundo exterior era un lugar hostil y peligroso. Buscando refugio en su profesión, aceptó un papel radicalmente distinto a todo lo que había interpretado antes. En 1960 protagonizó La Verdad, un drama judicial dirigido por Henry George Clouzot. Brigitte deseaba demostrar que podía ser algo más que una figura deseable, que tenía la capacidad de ser una actriz seria. Sin embargo, el rodaje terminó convirtiéndose en una auténtica tortura. Clouzot era famoso por sus métodos extremos y con Bardot se mostró particularmente despiadado. La humillaba, la desestabilizaba emocionalmente y la agredía verbalmente para provocar la reacción que buscaba frente a la cámara. Le repetía que su carrera estaba acabada, que nadie la respetaba y que su reputación estaba irremediablemente manchada. Esas palabras se incrustaron con fuerza en una mujer que ya estaba emocionalmente quebrada. Aunque su actuación fue celebrada por la crítica, el costo fue devastador. Bardot confesó tiempo después que Clouzot había consumido la poca fortaleza que le quedaba para lograr esa angustia genuina que aparecía en pantalla. El personaje y la actriz se mezclaron de una forma peligrosa. El 28 de septiembre de 1960, el día en que cumplía 26 años, Brigitte fue hallada inconsciente frente a su casa tras intentar quitarse la vida una vez más. La noticia sacudió al mundo entero. Fue internada de urgencia y diagnosticada con depresión nerviosa. Según sus propias palabras, se sentía acorralada, atrapada y asfixiada hasta el punto de desear morir. A pesar de todo, apenas 3 meses después regresó al cine, aunque ya no era la misma. La chispa que antes la impulsaba se había apagado. Actuaba por inercia, cumplía compromisos y acudía a los rodajes sin ilusión. El cine, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una carga más. En 1964, con Viva María, algo en su interior pareció reactivarse de forma momentánea. Compartió escena con Jim Moro, una actriz consagrada, y entre ambas surgió una rivalidad silenciosa que empujó a Bardot a exigirse otra vez. Esa competencia despertó en ella un último destello de ambición artística. La película fue un éxito y la llevó por primera vez a Estados Unidos, un país que la observaba con una fascinación casi enfermiza. Sin embargo, su paso por territorio estadounidense distó mucho de ser ideal. Bardot soñaba con pasear por Nueva York de manera anónima, pero su fama la mantuvo encerrada en su habitación de hotel. Apenas podía acercarse a una ventana sin ser acosada. Los estudios de Hollywood estaban ansiosos por contratarla, pero ella se negaba a someterse a sus normas. Había visto cómo la maquinaria hollywoodense había devorado a otras rubias icónicas y no estaba dispuesta a correr el mismo destino. Si Hollywood la quería, tendría que adaptarse a ella. Así fue como 20th Century Fox decidió rodar Dear Brigitte en Francia, ofreciéndole trabajar junto a James Stewart. La experiencia resultó reveladora. Bardot quedó impresionada por la disciplina,
el profesionalismo y la estabilidad emocional de Stewart. Entonces comprendió que jamás habría encajado en el sistema estadounidense. Se veía a sí misma como demasiado caótica, demasiado libre e incontrolable para ese mundo rígidamente estructurado. Aquel encuentro no solo confirmó sus límites profesionales, también afianzó su sensación de no pertenecer a ningún lugar. En medio de esa crisis existencial, apareció un nuevo hombre en su vida, Vance Sachs. Millonario, playboy y heredero de una de las mayores fortunas de Europa, Sachs no parecía deslumbrado por la fama de Bardot. Por primera vez, ella sintió que alguien la miraba como a una persona y no como a un trofeo. Él no buscaba su dinero ni su prestigio, y eso la dejó completamente vulnerable. Vance sabía exactamente cómo ganarse su corazón, y lo hizo mediante gestos tan deslumbrantes como inolvidables. En una ocasión, la llevó en helicóptero y esparció miles de rosas sobre su jardín, un espectáculo que dejó a Bardot sin palabras. La relación fue intensa y vertiginosa. Tras solo un mes juntos, decidieron casarse en una ceremonia improvisada en Las Vegas. Viajaron en un jet privado prestado y sellaron su unión en medio de un torbellino de lujo y emoción. Por un tiempo, Brigitte creyó haber encontrado un equilibrio verdadero. Con Sachs tenía libertad, estabilidad económica y una sensación de protección desconocida hasta entonces. Sin embargo, esa ilusión pronto comenzó a desmoronarse. La vida de Vance Sachs era frenética, llena de viajes constantes, fiestas interminables y círculos sociales superficiales. Bardot empezó a sentirse desplazada, perdida en un mundo donde nada parecía genuino. El lujo no lograba llenar el vacío emocional que la acompañaba desde la infancia. Pronto comprendió que repetía un patrón conocido, pasión intensa seguida de desilusión profunda. Para 1968, las grietas en su matrimonio eran evidentes. Bardot ya no se sentía en casa en ningún lugar. En 1969 tomó la decisión de terminar la relación. Otro divorcio se sumaba a su historial, confirmando que ni la riqueza ni el glamour podían ofrecerle la paz que buscaba. Al mismo tiempo, su carrera comenzaba a desvanecerse. Nuevas actrices más jóvenes y audaces ocupaban el lugar que ella había dejado años atrás. Brigitte intentó mantenerse vigente, pero el mundo avanzaba sin esperar. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más radicales de su vida. A los 39 años, en la cúspide de su fama, anunció su retiro definitivo del cine. Nadie lo creyó al principio, suponiendo que era un capricho o una provocación más. Pero Bardot cumplió su palabra. Abandonó la pantalla para siempre, convencida de que solo apartándose podría salvar lo poco que quedaba de sí misma. Aún así, lejos de los reflectores, el drama no terminó. La soledad, el miedo y las heridas del pasado seguían presentes, preparando el último y más doloroso capítulo de su historia. El amanecer en Saint-Tropez ya no traía consuelo. La luz entraba tímida por las ventanas de la Madrague, esa casa que había sido refugio, trinchera y testigo silencioso de una vida marcada por la gloria y el desencanto. Brigitte Bardot sabía que el final se acercaba. No temía a la muerte, sino al olvido distorsionado, a las versiones manipuladas de su historia, a las verdades a medias que otros contarían cuando ella ya no pudiera defenderse. Durante semanas, casi en secreto, trabajó en un documento que no era solo un testamento legal, sino una confesión moral. No hablaba de joyas ni mansiones, sino de heridas, traiciones y decisiones irreversibles, y sobre todo, de su hijo, Nicolas Jacques Charrière, cuyo nombre evitó pronunciar públicamente durante décadas, un vínculo que el mundo nunca comprendió del todo. Para muchos, Brigitte fue una madre fría, distante, incluso cruel. Pero el documento revelaba otra realidad, una mujer abrumada por una maternidad impuesta, vivida como una jaula en una época en la que nadie preguntaba si una mujer estaba lista para ser madre, solo se le exigía que lo fuera. En sus palabras, Bardot confesaba sin rodeos: nunca supe cómo amar a un hijo sin dejar de perderme a mí misma. Me dijeron que el amor maternal era instinto. A mí me llegó como un terremoto. La frase era brutal, honesta, incómoda. El testamento dejaba claro que Nicolás no heredaría objetos materiales ni símbolos de ella. No porque no lo amara, como algunos titulares apresuraron a afirmar, sino porque Bardot sabía que el dinero no podía reparar ausencias, y los objetos no podían reemplazar el tiempo perdido. Aún así,
Dejó algo más valioso, una carta sellada, privada, escrita únicamente para él. Esa carta, según allegados, fue entregada días después de su muerte. Su contenido exacto sigue siendo desconocido, pero quienes estuvieron presentes aseguran que Nicolás lloró en silencio durante largos minutos, sin pronunciar palabra. ¿Qué contenía esa carta? Perdón, explicaciones, un adiós llegado demasiado tarde. Mientras tanto, el resto del testamento generó una tormenta internacional. Bardot destinó prácticamente toda su fortuna a la protección animal, refugios, santuarios, campañas contra la caza, la tauromaquia y el tráfico ilegal. Incluso dejó instrucciones precisas para que la madrague jamás fuera vendida a figuras públicas o convertida en museo. No quiero selfies donde hubo lágrimas, escribió. Lo más impactante llegó al final, una cláusula inesperada, escrita a mano, donde advertía sobre la falsedad de la historia que se construiría tras su muerte. Dirán que fui cruel, extrema, intolerante. No dirán que estuve sola. No dirán que pagué caro mi libertad. No dirán que ser libre tiene un precio que nadie quiere pagar. Era advertencia y acusación a la vez. Los medios, como era previsible, destriparon cada línea. Algunos la llamaron egoísta hasta el final, otros, valiente. Feministas divididas, opinión pública polarizada. Pero algo era indiscutible. Brigitte Bardot logró lo que siempre quiso: incomodar al mundo. En París, los homenajes oficiales contrastaban con el silencio íntimo de quienes realmente la conocieron. No hubo grandes discursos en su funeral, ni alfombra roja, solo flores blancas y animales rescatados llevados simbólicamente afuera, con música suave elegida por ella misma. Dicen que en el ataúd Bardot vestía de manera sencilla, sin maquillaje excesivo ni joyas, como si al final hubiera decidido despedirse no como mito, sino como mujer. Y entonces surgió la última polémica. Un fragmento del testamento fue filtrado por alguien cercano. Una frase no destinada al público. No me arrepiento de no haber sido la madre que esperaban. Me arrepiento de no haber sido la mujer que me permitieron ser. La línea encendió un debate feroz. ¿Fue víctima de su tiempo o prisionera de sí misma? ¿Se puede justificar el abandono emocional en nombre de la libertad? ¿O fue Brigitte Bardot, hasta el final, fiel únicamente a su verdad? Nicolás, por su parte, no dio entrevistas ni comunicados, solo una frase a un amigo cercano. Por primera vez, la entendí. Nada más. Quizá ese fue su verdadero legado. No una fortuna ni la eterna imagen de juventud, sino una conversación incómoda que el mundo aún no sabe cómo sostener. La maternidad no deseada, el derecho a decir no, el precio de desafiar las normas sociales. Brigitte Bardot murió como vivió, sin pedir permiso, sin suavizar su voz, sin encajar en el molde que le ofrecieron. Y hoy, al volver su nombre a los titulares, la pregunta sigue flotando. ¿Fue Brigitte Bardot una madre cruel o una mujer que se atrevió a decir la verdad cuando todos callaban? La historia ya no puede cambiarse, pero el juicio apenas comienza.